Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Cómo se hace la evangelización? ¿Cómo se evangeliza? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo llevar la buena noticia? ¿Cómo se expande la luz de Cristo? ¿Cómo se lleva el evangelio? ¿Cómo se lleva la luz, que Jesucristo es la luz del mundo? A ver, pues eso lo trae el evangelio según San Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. ¿Qué dice este evangelio? Este texto, este extracto de este evangelio. Lo siguiente: Jesús se acercó y les habló así. ¿A quién? A los apóstoles. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa que se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra? Hombre, aquí el que manda soy yo soy Dios, punto, y voy a decirles algo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese vayan pues no es una opción. Los que quieran ir, el que desee ir, vaya a todas las naciones. Cuando a ustedes les apetezca, pueden ir a ser discípulos. No, vayan. ¿Y por qué tenemos que ir? Porque Dios es Dios y se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Jesucristo es Dios y se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra y nos envía. Punto, hermano. Hay que obedecer, ya. No es una opción, hay que ir. Y se lo dijo a los cristianos. Estos ya eran cristianos. Ya tenían la experiencia de Cristo Jesús y una vez ya preparados, formados, los mandó. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Ve? Ya tenían estos discípulos, estos apóstoles tenían una formación, tenían una catequesis, tenían un evangelio, algo que transmitir. ¿Para qué? Para ser discípulos. Hay un discípulo porque hay un maestro. Hay discípulos porque hay maestros. Hay discípulos porque hay un maestro. Pero no puede haber discípulos si no hay un maestro primero. Por eso los apóstoles fueron discípulos del Señor, porque tenían a su maestro. Ahora el Señor los envía como maestros para que hagan discípulos. Y un maestro, ¿qué es lo que hace? Enseñar. Sigue el texto. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A esos discípulos que van a tener, los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese día en el nombre de Dios. Somos un Dios trino. ¿Y qué más dice? Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Enséñeles a cumplir. ¿Y cómo uno enseña a cumplir? Primero hay que enseñar. El Señor nos dice aquí: vayan y den testimonio de vida. Vayan y pórtense muy bien, pero no hablen de mí. Con el solo testimonio sabrán que son míos. No, Él no dice nada de esas cosas. ¿Qué es lo que Él dice? Vayan y enseñen. Hay que decir que hay que hablar. Y eso tiene íntima relación con lo que dice Romanos 10:17. Que la fe llega por la predicación. Así es que llega la fe. ¿Cómo llega la fe? Por la predicación. Nunca se dice que la fe llegue por el testimonio. No. La fe llega por la predicación. Ahora, en el libro de Santiago sí nos enseña que esa fe tiene que estar respaldada por acciones, por obras. Pero la fe llega por la predicación. Y que esa fe posteriormente sea respaldada por un testimonio, claro que sí. Pero hay que hablar. Porque supongamos que nos manden a evangelizar con su testimonio. Vayan, yo los envío porque se me ha dado toda autoridad y todo poder sobre la tierra, en el cielo y en la tierra, y por eso yo los mando a testificar. No hablar, no. Eso cuando de pronto sea necesario. Primero a testificar de que ustedes son míos. Y entonces uno dice: híjole, entonces esta cosa no la puedo abrir. Ok, listo, porque si no van a saber que soy cristiano y yo no puedo. No. Vamos a testificar, vamos a mostrar que somos de Cristo, pero sin hablar, ¿no? Con las acciones. Ok, y entonces, ¿qué hacemos? Sonreímos. ¿Somos pacientes? ¿Somos colaboradores? Sí. No. ¿Auxiliamos a la gente? Sí. ¿Recogimos un montón de mandado, de mercado, no sé,
de comida, ¿no? Y se lo dimos a los hambrientos y aquí recolectamos un poco de cobijas para hacerlo a aquellos que tenían mucho frío en época de invierno y aquí elaboramos un dispensario para la gente enferma. Testimonio y siempre la sonrisa y el abrazo y el acompañamiento. Pero no digan que usted es de Cristo, no digan nada. ¿Para qué dicen esas cosas? La gente los va a descubrir que son cristianos porque que testifica, pues te está mostrando que es de Cristo. Eso es lo más mentiroso que hay. ¿Por qué? Hermano, ¿cuánta gente que no es cristiana y que son excelentes personas? Mire, colaboradores, y es mi experiencia de vida. Aquí en la parroquia donde estoy había un hombre que era ateo, no creía en nada, y usted viera qué colaborador en la parroquia. ¿Cómo ayudaba a los jóvenes? ¿Cómo estaba por ahí sentado, no? Y decía, pues que no creo en eso. Pero veo que los jóvenes necesitan ayuda. Y los alegraba y cantaba con ellos y molestaba y todas cuestiones, pero no comulgaba, no se confesaba, no creía en Dios, no leía la Biblia. Pero era un hombre, un gran colaborador. Y qué buen tipo, pero no era creyente. Y cualquiera que lo veía en la parroquia decía, ese es cristiano, pero resulta que no era cristiano. No era cristiano. Es un gran colaborador, un hombre muy simpático, muy querido. ¿Cuántas personas son filántropos? Es decir, que los que aman al hombre, al ser humano, y no son cristianos. ¿Cuántas ONGs hay por ahí que realizan una labor estupenda de ayuda social impresionante? Pero no profesan a Cristo Jesús. ¿Cuántas personas que siendo ateas son excelentes padres de familia, maravillosos esposos, excelentes trabajadores, una docilidad, simpatiquísimos, grandes amigos, y no creen en Cristo? Entonces, nosotros no somos ONGs. Y si bien es cierto que el testimonio arrastra, la palabra del Señor nos enseña que la fe llega es por la predicación. Yo empecé a creer cuando me llegó la palabra. Cuando mi vida de fe empezó, ¿no? Me llegó una palabra. Yo nunca me moví o me conmoví por la bondad de la gente. No, yo me conmoví fue cuando empezaron a hablar de Cristo Jesús después de mi llamado. Bien. Entonces, qué interesante cuando uno ve ese evangelio y entonces y que lo compara con otros textos, entonces dice Pablo a los Romanos, capítulo 10, versos 17, y la fe llega a través de la predicación. Ya el libro de Santiago nos dice que la fe sin obras es una fe muerta, pero primero la fe se adquiere por la predicación y esa fe que me llegó por la predicación la tengo que respaldar por las obras, no al revés, hay que hablar. Entonces el Señor, ¿qué hace? Entonces, ¿cómo hacemos discípulos? Por lo menos yendo a las naciones. 1. Dando el evangelio. 2. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñando a observar todos los mandamientos de Cristo. Enseñando a observarlos, a cumplir esos mandamientos. Entonces uno dice, cuando uno está enseñando, ¿no? Y que nos manda a hacer cumplir los mandamientos que Él nos dejó, estamos, según las palabras que no se puede utilizar, estamos haciendo proselitismo. Es decir, ese proselitismo negativo que dice que no tenemos que hacer. Porque aquí dice bien claro, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Y cómo hace uno eso? ¿Cómo hace uno para hacer cumplir? Hacer cumplir. Es hacer cumplir. ¿Cómo hace uno para hacer cumplir lo que el Señor nos ha mandado? Necesariamente el proselitismo tiene que hacerse. Porque el proselitismo no tiene una definición, una conceptualización, una explicación negativa. No, es la que te han querido dar. ¿Cómo? Yo hago una pregunta.
El Señor dice, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Y cómo hago eso? A punta de testimonio sin hablar. No se puede. Tengo que hablar. Tengo que decir. Tengo que hablar de la Eucaristía. Tengo que hablar de los sacramentos. Tengo que hablar del infierno. Tengo que hablar de vida eterna. Tengo que hablar de conversión. Tengo que hablar de santificación. Tengo que hablar de puerta estrecha. Tengo que hablar de que no todos entrarán en el reino de los cielos. Y no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tengo que enseñar eso. Tengo que enseñar que el camino es angosto y que hay que cargar cruz. Y que cada uno recibirá de acuerdo a las obras que haya hecho. Eso tengo que enseñarlo. ¿Y cómo lo va a enseñar? ¿A punta de testimonio? No, tengo que hablar. Porque es que resulta que nosotros no predicamos un catálogo moral. Nosotros predicamos a una persona concreta. Predicamos a un verbo, a una palabra hecha hombre. Una palabra que se hace hombre. Ese hombre, Dios se encarna y habla. Y esa palabra que dice, que habla, el mismo verbo que habla, ¿no? Tiene unas acciones que respaldan lo que habla. No al revés. No al revés. Entonces, por favor, queridos hermanos, esto es simplemente enseñanza que está ahí en la palabra del Señor. Yo simplemente leo y explico y clarifico aquellas cosas que pronto puedan presentar alguna duda. Cuando alguien dice y toma de manera descontextualizada lo que pronto dice San Francisco de Asís, que cuando mandó a evangelizar a sus hermanos y les dijo, cuando vayan a los diferentes lugares, si tienen que hablar, háganlo. Pero ya si les toca decir alguna cosa, pero que el testimonio sea lo fundamental. Entonces yo digo, bueno, la próxima vez voy a hacer un video donde no voy a hablar. Voy a hacer un video donde ustedes puedan ver que soy muy buena persona y que soy cristiano. ¿Cómo hago eso? Entonces muchos dirán, pues así como hizo la hermana Santa Teresa de Calcuta. Ella trabajaba por los pobres entre los más pobres. Y entonces uno pregunta, sí, eso es cierto. ¿Y cómo le pasó eso a ella? Porque ella recibió primero una palabra. Si no, ella no hubiera hecho lo que le pasó. Tuvo una vocación dentro de la misma vocación. Un llamado dentro del mismo llamado. Pero ese llamado que ella recibió fue por una palabra, primero inicial. Para uno ser cristiano, para uno ser buena persona, sí, el testimonio puede servir, claro, para uno ser buena persona, claro. Me gusta cómo es aquella de simpático, cómo es de generoso, ese cómo es de sonriente. Oiga, esa persona sí es tan colaboradora. Este hombre definitivamente es una lámina de hombre, siempre tan bien puesto, tan elegante, ¿no? Es que esa persona sí es que es una gracia impresionante cada vez que habla, con unas risas, con una simpatía, con una amabilidad. Ese es especial para colaborar, ese jamás dice que no, a todo está dispuesto. Y entonces uno va viendo gente, ¿no? Y todos simpatiquen. Sí, la gran noticia es que ninguno de esos son cristianos. No son cristianos. No diga, no. ¿Cómo así? Pues sí, no son cristianos. Entonces, ¿cómo se hace uno cristiano? Por una palabra, porque nuestra fe no es una cuestión de testimonio únicamente, sino primero de palabra. La fe es en una persona, en Cristo Jesús, en el Verbo. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la luz del mundo. Y esa luz del mundo habló. Porque la palabra se hizo hombre
Esa palabra, al hacerse hombre, entonces tuvo que resonar. Tuvo que resonar. Si Jesucristo pasó haciendo el bien, ¿por qué lo mataron? Si pasó haciendo el bien, es decir, pasó dando testimonio de vida, ¿por qué lo mataron? Por lo que dijo, por lo que habló. Pasó haciendo el bien. Obras, pasó haciendo, no diciendo, sino haciendo el bien. Curaba leprosos, limpiaba, curaba a los tullidos, que hacía exorcismos, levantaba al paralítico, consolaba a los afligidos. Pasó haciendo el bien. ¿Y por qué lo mataron? No por el testimonio que dio, sino por lo que dijo. Por lo que dijo fue que lo mataron. Y por lo que hoy uno dice, lo van a uno a crucificar. Entonces más bien cállese y obre. Si usted se calla y obra es mucho mejor, porque lo que molesta es la palabra. La palabra. Si están diciendo por ahí aborto, aborto, y usted dice no, derecho a la vida, eso es lo que le va a molestar a la gente. Usted le puede poner un pañuelo azul y reunirse en manifestaciones y no decir nada, está dando testimonio de ¿qué? Que usted va en contra de el aborto. Pero eso no dice nada, pero cuando usted habla, cuando usted dice cosas a nivel científico, a nivel antropológico, a nivel natural, a nivel teológico, a nivel moral, eso sí molesta, porque empieza a mover las conciencias de las personas. La palabra tiene poder. Sí es cierto que si la palabra mueve, el testimonio arrastra. Claro, pero no puede arrastrar si no primero no hay una palabra. Ejemplo. Yo les digo, caminen, síganme en los buenos. Esos buenos no me pueden seguir a mí si no han visto en mí una coherencia entre palabra y testimonio. Pero primero hay una palabra. Cuando se habla de fe. Cuando se habla de fe. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.